Buenas noches para todos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Buenas noches, profe. Bien, gracias a Buenas Dios. noches, profesora. Me alegro mucho. Bueno, antes que todo pido permiso para comenzar a grabar la clase. Entonces vamos a dar inicio con el llamado a lista. Juan Pablo, Presente. Jorge Andrés, Presente. Luis Quinto, Yulibet Bocanegra, Presente. Fania Inés, Astrid Carolina, Presente. Alejandra Sofía, Presente. Daniela Patricia. Profe, ¿Sí? David escribió al chat. Sí, ya estoy mirando acá. Keila Marisa, Loraine Andrea, Presente. Jessica Paola, Presente. Angie Barcela, Presente. Liz Joana, Presente. Dana González, Presente. Adriana Yasmín, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches. Lina María Jaraba, Presente, profe. Jaime de Jesús Jiménez, Noche, profe, presente. buenas noches. Richard Andrés López, Presente, profe. Stephanie Martínez, Buenas noches, profe, presente. buenas noches. Reni Rafael Martínez, Buenas noches. buenas noches. Sadi Tatiana, Presente, profe. Denilson de Jesús, Presente, profe. Milady Cecilia, Presente, profesora. Lady Laura, Cristian Alejandro, Presente, profe. Reiber Andrés Padilla, Milady Payares, Yuleidis Payares, Presente, profe, lo que pasa es que acá donde yo vivo estamos teniendo problemas de energía. ¿me dices que tienes problemas de conectividad? Sí me escucho, que quizás por eso es que mi lady no está en la clase también. Ah, ok. Bien. Giret, Presente, profesora. Animaurin, Presente, profesora. Julián Kemba, ya vi que contestó en el chat. Catherine Patricia Robay, Profesora, señora. disculpe, Presente. Fanny Bolaño. Ok. Catherine Patricia, Presente.
Álvaro Javier. Presente, señor. Presente. Sí, ya te escuché, Álvaro. Gracias. Cristian de Jesús. Presente. Jesús Daniel. Presente. Camila Andrea. Presente. Wendy Yulay Santana. Katiuska Paola. Presente. Roberto Carlos. Presente. Sandra Marcela Tobías. Hola, profe, presente. Hola, nena. Bien. Buenas noches, profesora Bayuelo. Bayuelo Luis. Ok. ¿Quién faltó por llamada a lista? Por favor. Keila, ¿está por acá? Bien, continuemos entonces. Profe, una pregunta que escribió Wendy. ¿Perdón? A ti te escribió Wendy Santana, profesora. Wendy Santana. No recuerdo que me haya escrito Wendy Santana. Profe, lo que pasa es que Wendy está incapacitada, está en la clínica en estos momentos. Está con asma. Okay. Listo. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema del dictamen. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, profe. Sí, señora. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema de dictamen y opinión del revisor fiscal. Básicamente este es un tema también muy importante porque básicamente es donde el revisor fiscal o el auditor externo concluyen todo el trabajo que realizaron. Y obviamente para concluir sobre ese trabajo realizado se debe tener evidencias suficientes competentes y aplicar todas las técnicas que ya ustedes conocen para poder llegar a esta conclusión que se ve reflejada en un dictamen de revisor fiscal o auditoría externa. Entonces vamos a escuchar inicialmente, son 4 personas que van a exponer las distintas opiniones, entonces comencemos con la opinión limpia para ir decantando cada una de las opiniones correspondientes. Entonces, básicamente, ustedes cuando estén desarrollando el rol de revisores fiscales o auditores externos, pues lógicamente no necesitarán solamente del título como tal o del proceso de titulación como profesional, sino que van a necesitar un conocimiento amplio, un conocimiento suficiente sobre normas de auditoría que aplican a estos informes. Entonces, aquí, pues yo creo que no es desconocido para ninguno
de ustedes pues todas las normas asociadas con lo que tiene que ver con el informe. Está la NIA 700, la 701, el 705, 710, 720, en fin, cantidad de NIAs que hablan de lo que debe contener un informe y cómo se debe realizar un informe. Entonces, no es solamente tener el conocimiento general de lo que es la organización, sino también tener claro cuáles son las normas aplicadas y qué dice cada norma para poder, lógicamente, entregar un buen informe. Entonces, básicamente, vamos a escuchar a las 4 personas que van a exponer estos temas y ahí vamos como decantando de cada uno, vamos mirando qué es lo más importante. Entonces, adelante, ¿quién va a compartir? Buenas noches, profe. Profe, habla Sadi Mendoza. Yule va a iniciar con la opinión limpia. Adriana nos va a hacer el favor de compartir pantalla porque Yule y yo tenemos inconvenientes con el computador y con nos va a hacer el favor de compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si ya hace la imagen? ¿Perdón? Sí, amiga, colócala en presentación, porfa. Yuleidis Payares y Sadi Mendoza. Opinión limpia, Yuleidis, y Sadi Mendoza, opinión con salvedad. Profe, yo estoy teniendo problemas de conexión, como le dije ahorita, y de energía de conexión, pero no sé si me alcanza a escuchar bien. Te escucho perfecto, no sé si tus compañeros, ¿cómo te escuchan? Ah, bueno, porque no, yo Sí, amiga, a veces la escucho entrecortado. Es que yo también tengo problemas hoy con Es el que, internet. profe, cuando hablan, yo los escucho mal. Ah, ok. Yo a ti te estoy escuchando bien, la verdad. Entonces arranquemos, por favor. Vamos a apagar por acá. Bueno. El grupo está con Sadi Mendoza y mi persona Yuleidis Payares. Vamos a hablar de la opinión, vamos a hablar de la opinión limpia y la opinión consolidada para el dictamen del revisor fiscal. Bueno, yo les voy a hablar de la opinión limpia. La opinión limpia o favorable implica básicamente que el auditor ha quedado satisfecho con los estados financieros auditados. Eso significa como que ha reunido todos los requisitos exigidos por la normativa de los estados financieros que han preparado conforme con los principios, criterios y normas contables. Los estados financieros dan una visión que concuerda con la información de la que dispone el auditor sobre el negocio de la entidad e informan sobre los aspectos significativos de la información financiera. Bueno, el auditor debe formarse una opinión sobre si los estados financieros están preparados respecto de todo lo importante de acuerdo con el marco de referencia e información aplicable. Bueno, en particular, el auditor deberá evaluar si en virtud de los requisitos del marco de referencia de información financiera aplicable, los estados financieros cumplen con estos parámetros. El primero es que sean preparados de acuerdo con los principios, criterios contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior. El segundo es que sean preparados de acuerdo con las normas y disposiciones estatutarias y reglamentarias que les sean aplicables y que afecten significativamente a la adecuada presentación de la situación. De la situación financiera. El tercero es dar en conjunto una visión que concuerda con la información de qué dispone el auditor sobre el negocio o actividad. Y el cuarto y último es que informan adecuadamente sobre todo aquello que puede ser significativo para conseguir una presentación e interpretación apropiada de una información financiera. Bueno, profe, cuando el auditor logra determinar que los estados financieros auditados cumplen razonablemente con el marco de referencia de información financiera y aplicable y que están libres de representaciones erróneas y materiales, deberá emitir una opinión limpia. Bueno, para ello deberá redactar un parágrafo titulado que es opinión.
en el cual debe incluir. Bueno, o sea, voy a decir como un ejemplo, los estados financieros están presentados razonablemente en todos los aspectos importantes de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. Básicamente eso es lo que tiene que decir cuando el dictamen es limpio. Bueno, voy a traer un ejemplo de dictamen limpio. Regáleme un segundo, profe. Bueno, Yule, bajo un permítame marco de un referencia de segundo, aplicación profesora. general, por ejemplo. Yule, Sí. permítame un segundo, profesora. Hay 2 reuniones. No sé quiénes están conectados en la otra reunión, que están fuera de la clase. Sigue, Yule. Como decía, les voy a presentar un ejemplo. Bueno, bajo un marco de referencia de aplicación general de Hola. normas internacionales de información Lady. financiera. ¿Sí me escucha, profe? Sí, mami, Estoy espera un hablando sola. momentico que parece que hay 2 reuniones. Dame un segundo mientras verifico en el equipo. Bueno, Gracias, amigo. Para salir tienes que hundir un... Hola, estaba mirando en el equipo. Parece que hubieran 2 personas conectadas, pero no me deja ingresar a esa reunión. Entonces, no sé por qué no me deja, pero parece como si hubiesen 2 personas conectadas. Pero bueno, continuemos entonces. No se puede hacer nada. Sigamos. bueno. Como les estaba diciendo, a continuación voy a presentar 3 ejemplos de opinión limpia. Una es bajo un marco de referencia de aplicación general, por ejemplo, en normas internacionales de información financiera. La opinión, o sea, básicamente es cómo se debe hacer, en nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes o presentan un punto de vista verdadero y razonable de la situación financiera de la compañía ABC al 31 de diciembre de 2020 y de su desempeño financiero y sus flujos de efectivo para el cierre del ejercicio de esa fecha, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. Adri, ¿puedes pasar, por favor? Adri. Ya pasó. Ah, bueno, yo no estoy viendo, pero ajá, eso me sale retrasado. Bueno, el otro ejemplo sería bajo un marco de Adri, referencia de devuélvete al cumplimiento. anterior. No esa, es. Ahí está. Ahí, esa. La otra sería bajo un marco de referencia de cumplimiento, por ejemplo, una ley en especial. En este caso sería, en una opinión, los estados financieros de la compañía ABC
para el cierre del ejercicio del 31 de diciembre del año 2020 están preparados en todos los aspectos importantes, de acuerdo con la ley número X de la jurisdicción X. Y el tercer ejemplo sería estados financieros consolidados bajo un marco de referencia de aplicación general, por ejemplo, normas internacionales de información financiera. En este caso sería, en nuestra opinión, los estados financieros consolidados presentan razonablemente en todos los aspectos importantes o presentan un punto de vista verdadero y razonable de la situación financiera de la compañía ABC y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2020 y de su desempeño financiero y flujos de efectivo para el cierre del ejercicio de esa fecha, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. Bueno, finalmente se debe señalar que la opinión limpia puede ir acompañada de un parágrafo de énfasis o de un parágrafo de otros asuntos según lo dispuesto de la norma internacional de auditoría 706. Ya, pues eso sería todo. Bueno, continuamos hablando de la opinión con salvedad. Dame un segundo, Sadi, dame un segundo. Aquí es importante, de una u otra forma, comenzar diciendo o recordando que este dictamen del revisor fiscal, vuelvo e insisto, es el resultado de un examen de todos los estados financieros. Y esa opinión se conoce como dictamen. ¿Listo? Este dictamen es el documento, por decirlo así, formal, que básicamente emite el contador público, en este caso, dependiendo del rol que tenga, auditor externo o revisor fiscal, conforme a las normas establecidas. Entonces, básicamente, en ese informe tiene que contemplar todo lo que él evaluó, todo lo que él constató, todo lo que él verificó, todo lo que él se cercioró de que esas operaciones hacían parte de la organización de la cual está designado. Y también es importante decir que estos dictamen o estos informes, ¿a quién les interesan? Hombre, le interesan a las autoridades gubernamentales, le interesan a los inversionistas, le interesan a los acreedores, a los proveedores, a todo el público en general, porque de todas formas es una información que está básicamente deslumbrando todo lo que realiza la organización. Entonces, también sería bueno aclarar que ustedes en el momento que hacen ese examen o esa auditoría integral en esos estados financieros y todas las notas de contabilidad y todas sus notas son responsabilidad de la administración. Básicamente es la entidad en cabeza de su administración la responsable de entregar esta información. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros? Pues lógicamente evaluarlos en su conjunto para luego dictaminarlos o dar una opinión. Entonces, básicamente si nosotros nos vamos a lo que es el Código de Comercio, en los artículos 208 y 209, básicamente ahí nos dicen qué debe contener el dictamen y qué debe contener el informe, porque ellos lo separan, el informe que va dirigido a la administración y el dictamen como tal. Entonces, básicamente sería bueno que le echaran una lectura a lo que debe contener el artículo 108, que aún está vigente, y 209, para que tengamos un poco más de claridad sobre lo que debe contener este dictamen. Entonces, básicamente esa era como la aclaración que quería hacerles, o más bien el complemento que quería hacerles después de la exposición de YouLadies. ¿Alguien tiene algo que preguntar? ¿Alguien tiene algo que opinar? Quería decir algo. Adelante. ¿Quién es Jaime? Sí. Ok, Jaime, adelante.
Bueno, sumado a todo lo que dice usted, profesora, hay algo importante y que es de recalcar y trae un poco a colación lo que se ha venido hablando del tema de los honorarios que uno cobra, de lo que uno revisa y estas cosas. Entonces, como ya ahí lo dijo la profesora, de que tenemos que cerciorarnos bien de los estados financieros y lo que vamos a hablar, ahí hay un informe que se presenta ante las entidades gubernamentales y ante la asamblea propia, porque es requisito también y que a veces no la tienen muy en cuenta, y es el informe de gestión. Este informe de gestión hace referencia a la ley 603 del 2000, que es la propiedad intelectual, y esta propiedad intelectual, cuando una entidad gubernamental entra a revisar y se da cuenta de que, por ejemplo, el software es pirata, no cuenta con una licencia y tú lo certificaste en un informe limpio diciendo de que cumple con todas las características, no solamente te estás metiendo en problemas tú, estás metiendo en problemas a la empresa como tal porque estás diciendo que todo está en orden cuando realmente no es así, ¿ya? Entonces, como tú no sabes o no tienes tanto conocimiento, uno se tiene que empapar de todo este conocimiento de sistemas también. Entonces, simplemente, hombre, busquemos a un técnico, a alguien que haga o funja las funciones. Experto. Y eso téngalo en cuenta también para cuando vaya a cobrar sus honorarios, hey, me toca buscar una persona que sepa estar ahí y me certifique de que el software es totalmente legal, ¿ya? Y no me vaya a meter en problemas porque eso no solamente pasa por DIAN, sino que por fiscalía, porque estás incumpliendo la propiedad intelectual, que es un delito, de hecho, capitulado actualmente en Colombia, ¿ya? Eso era lo que quería decir. Sí, así es, Jaime. Otra cosa que se me escapaba a comentarles, que básicamente lo contempla la NIA 700, y es que cuando nosotros hacemos la evaluación de estos estados financieros, estamos hablando de estados financieros como tal, o sea, estamos hablando del paquete completo, el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo, el estado de cambio, las notas y revelaciones, o sea, no es que yo voy a cómo es a dictaminar el estado de situación financiera. Yo estoy examinando el conjunto como tal o el paquete completo de estados financieros. Entonces, como para que lo tengan en cuenta, no, es que yo voy a dictaminar y solamente me voy a referir al balance. No, señor, usted dictamina el paquete completo para que lo tenga ahí muy presente. ¿Alguien más? Entonces nos queda claro que cuando el auditor emite una opinión no modificada, estamos hablando, cuando hablamos de no modificada, es lo que decía Yuleide, es una opinión limpia, es una opinión favorable, es una opinión sin salvedad. Entonces, básicamente es cuando nosotros concluimos que esos estados financieros han sido preparados en todos los aspectos de conformidad con las normas de información financiera aplicable. Entonces, básicamente, los estados financieros están bien, están de acuerdo a lo establecido por ley, son razonables, son integrales, cumplen con todas las características que deben tener, y por eso el auditor o revisor fiscal pues dictamina que con una opinión no modificada, o como ya muy bien la conocemos, favorable, limpia o sin salvedad. Entonces, para llegar a esa conclusión, ya ustedes pues saben todo el recorrido que debemos hacer después de haber planeado, evaluado, tener las evidencias suficientes y competentes, y pues lógicamente ya podríamos concluir con este dictamen. Ok, continuamos con la opinión con salvedad. Antes de hablar de ella, quiero hablarles un poco sobre la opinión modificada. Esta es una opinión que puede emitir el auditor según los estados financieros, entregando su opinión. Emitir. Sí, yo dije emitir. Te escuché omitir. Adelante, Sabe. Ok, es que me botó el Teams. Bueno,
en la cual, de acuerdo a lo que se encuentra en la norma internacional de auditoría en la NIA 705, que determina las modificaciones a la opinión del dictamen del auditor. Ahora bien, hablando de la opinión con salvedad, hacemos referencia a que esta presenta incorrecciones materiales que no son generalizadas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no tienen un efecto contundente o fuerte frente a la presentación de los estados financieros. Esta opinión es la entrega al auditor de manera adecuada y considerada de acuerdo a las incorrecciones que presente debidamente la información que se está auditando. O sea, básicamente lo que quiere decir Sadi, y lo van a ver más adelante, en esta opinión modificada de la que habla la NIA 705, básicamente hay tres tipos de opinión modificada. De la que está hablando Sadi, que es la opinión con salvedad, está la desfavorable y está la de negación. Entonces, básicamente, de esta que habla Sadi, básicamente sería como, por decirlo así, la menos grave de las tres posibilidades que les mencioné. O sea, no vamos a decir que no sea menos importante la una que la otra, pero es una de las tres, es la menos grave. Porque no es un asunto generalizado en los estados financieros, no es algo impactante o que resulta materialmente importante, por decirlo así. Bueno, como bien acaba de decir la profesora, se subdivide en tres tipos. El tipo que yo voy a explicar es la opinión con salvedad. Esta opinión, cuando hace referencia a que no presenta generalidades, son tres tipos de salvedades que se hacen de distinta manera. Una es al haber obtenido suficiente evidencia aprobada por la auditoría, pero que se concluye que tiene pues errores como mínimos, pero no son penetrantes ni contundentes en los estados financieros. La segunda es que no pudiste obtener suficiente evidencia aprobada o aprobatoria para la auditoría sobre la cual estás ejerciendo y sobre la cual vas a basar tu opinión frente a los estados financieros y que presenta errores que no son detectados, o si los detectaste no son materiales frente al dictamen que vas a entregar. Ahora bien, si la salvedad debe ser el primer supuesto, es decir, una presentación material pero no penetrante, deberá aclararse en la opinión que va a generar el auditor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno va a presentar una opinión con salvedad, uno tiene que dejar claro de que esa opinión lleva una salvedad, porque es que el dictamen que nosotros estamos entregando lo miran y lo analizan muchísimas personas más. Entonces es muy importante que nosotros dejemos claro cuando existe una salvedad, por muy mínima que sea, o cuando se está obviando información. Generalmente esto pasa cuando de pronto la empresa tuvo una modificación muy mínima en sus estados financieros y en el momento de presentar el estado financiero no consideró relevante anexar o modificar esa situación que se había presentado en un pasado. Entonces, al momento de hacer el dictamen, pueda que no haya suficiente evidencia, o si la hay, presenta una diferencia en los valores, entonces no la consideran como tan relevante y se hace la salvedad de que eso que sucedió tenía otro tipo de documentación o que no se encontró suficiente evidencia probatoria para poder generar el dictamen solicitado. Adri, sí, con la siguiente, porfa. Adriana. Bueno. Ok. Voy a entregarles un ejemplo. Pensé. Ok. La opinión con salvedad. Voy a presentarles un ejemplo con base a esta opinión. La compañía ABC realiza una inversión junto con la compañía XYZ. Resulta de que ellos, al momento de presentar los ingresos,
omitieron cierta información y cuando se les fueron a solicitar los ingresos a la empresa ABC, los entregaron de manera inconclusa, pero la empresa XYZ no los presentó. No aprobaron la presentación de los ingresos que tenían en sus estados financieros. Por tal motivo, ellos estaban omitiendo una información que para la decisión o con base a la investigación que ellos estaban realizando no se consideraba algo relevante. Simplemente el auditor realizó una salvedad al momento de presentar el dictamen, en donde dice que no han podido obtener evidencia suficiente aprobatoria de la auditoría de acuerdo a los importes de los libros en las inversiones realizadas por ABC y en XYZ, de acuerdo al año en el que se estén presentando los estados financieros. La participación de los ingresos netos para el año no pudo ser evidenciada porque la compañía niega el acceso a la información. Sin embargo, la administración y los auditores no consideran importante tener esta información en sus estados financieros. Ya, gracias. Preguntas sobre esta opinión, jóvenes. ¿Dudas? Básicamente, pues aquí es clave en esto que el revisor fiscal pues debe tener juicio profesional para distinguir claramente sobre los incumplimientos o desviaciones que se presentan en la revisión, si son generalizadas o no son generalizadas. Y básicamente estas salvedades, o sea, se deben describir también en un párrafo posterior al de la opinión. Y básicamente es el que se denomina fundamento de opinión con salvedad. Entonces, ahí básicamente lo que se hace es detallar por qué se está dando esa opinión o la justificación por la que se dio esa opinión con salvedad. Entonces, ahorita más adelante lo vamos a ver en unos ejemplos que considero que es importante mostrarlos, donde se vea la estructura de cada una de las opiniones. Entonces, comenzar a diferenciar, bueno, es que esta opinión es no modificada y mira que aquí en la no modificada simplemente el revisor fiscal lo que hace es esto y esto. O sea, más adelante lo vamos a mirar. Ya y vamos a hacer un ejercicio también sobre esto. Listo, adelante. El grupo siguiente. ¿Quién va a compartir del otro grupo? El de abstención de opinión y dictamen negativo, opinión adversa. Bien, ¿quiénes de los otros dos compañeros, quiénes son? Perdón.
No tengo el libro aquí a la mano, la libreta mía a la mano. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, profe. Las otras dos personas no están aquí, no aparecen. ¿Qué pasó con ellos? ¿Quiénes eran los dos que iban a exponer, por favor? Bien, parecen, no sé, los otros dos compañeros no sé qué problema tienen, pero no aparecen por acá. No tengo la libreta acá a la mano. Bien, básicamente, como lo expresábamos anteriormente, a ellos les correspondía hablar de la opinión modificada, de la que hablaba Sadi, que hay tres tipos. Ya ella habló de la opinión con salvedad. La otra es la desfavorable, que también se conoce como adversa. Básicamente, en esta adversa, el auditor o el revisor fiscal, cuando hago énfasis en revisor fiscal porque puedes tener el rol de revisor fiscal o puedes tener el rol de auditor externo. Entonces, básicamente, cuando nosotros hacemos una opinión desfavorable o adversa, es porque materialmente es importante, materialmente es significativo, materialmente impacta de manera general los estados financieros. O sea, en su conjunto resulta de manera generalizada el impacto que tiene sobre los estados financieros. Y la otra opinión es la denegación o abstención. Esta básicamente no es que sea la más frecuente, pero se puede dar. Básicamente es una de las opiniones más duras que podemos dar nosotros como revisores fiscales o auditores externos, y básicamente también se puede dar porque no se pudo tener u obtener evidencia suficiente y competente que nos satisfaga o que en nuestro trabajo básicamente nos llene a plenitud con lo que nosotros estamos auditando. Básicamente juegan muchas probabilidades e incertidumbre que no nos permiten a nosotros
concluir sobre esos estados financieros. Entonces, básicamente, nos abstenemos de opinar porque no nos entregaron la información, porque no hubo una colaboración por parte de la administración, porque se puede dar el caso. Ustedes llegan a una organización y en muchas ocasiones, pues a veces no tenemos un usuario de acceso donde nosotros podemos consultar la información libremente. Normalmente eso suele suceder que a ti te entreguen un usuario de consulta, pero hay organizaciones que, bueno, que deciden entregarles la información dependiendo de lo que se vaya pidiendo. Resulta ser un poco más difícil porque dependemos de una administración y de unas personas que te van a entregar esa información. Entonces, lo ideal es que siempre tengamos ese usuario de consulta para nosotros, pues, básicamente explorar libremente la información. Entonces, en muchas ocasiones no hay esa colaboración por parte de la administración voluntaria o involuntariamente, o sencillamente no está la información que justifique los resultados de esos estados financieros. Entonces, básicamente estas tres opiniones que estamos conversando, se puede dar el caso, el más común es el de opinión con salvedad, porque no se hicieron los inventarios y no se cuantificaron las cifras y bueno, no me convence eso a mí como auditor o como revisor fiscal, veo que no me afecta significativamente los estados financieros y bueno, emití una recomendación, no la tomaron en su momento y no me quedó de otra sino emitir esa opinión con salvedad. Pero ya cuando nosotros damos esa opinión adversa o desfavorable o nos abstenemos de opinar, pues realmente ya hay un impacto, como lo decía, significativo. No quiero decir de que no lo hagamos, porque si no reúnen las competencias, no reúnen las evidencias suficientes, competentes, no reúne no aplica la normatividad vigente, principios como tal, normas como tal, pues sencillamente no podemos ir en contravía de eso. Pero cuando suceden estas opiniones que definitivamente no podemos llegar a un acuerdo y escuchen esta palabra, acuerdo en el buen sentido. No es que yo como auditor me voy a dejar manipular y voy a llegar a un acuerdo con la administración. No. Sencillamente se dieron unas recomendaciones, la administración lo tomó y se hicieron las correcciones necesarias para que estos estados financieros se presentaran de la mejor manera y que se ajustaran a la normatividad. Pero cuando no se llega de pronto a que se tomen las recomendaciones correspondientes y sencillamente nos toca, no tenemos más que otra sino dar esta opinión desfavorable o esta denegación, pues créanme que la experiencia lo que dice es que usted no va más como revisor fiscal. O sea, sencillamente olvídese que usted lo van a volver a llamar en esa organización para que usted sea revisor fiscal nuevamente. Porque de todas formas, imagínense ustedes cuando en una entidad financiera le soliciten los estados financieros y lógicamente le van a pedir estos estados financieros acompañados del dictamen del revisor fiscal y tenga un tipo de opinión de esto. O sea, realmente es algo negativo para la organización y en cualquier entidad o cualquier tercero, pues no va a tener confianza en esa entidad. Entonces, se dan los casos porque sí se dan, pero realmente, como les digo, en este tema de que hemos ido evolucionando en el concepto de la auditoría, que queremos acompañar a la organización, a la administración, al cumplimiento de los objetivos y de que se cumplan pues todas las estrategias como están trazadas, lo que nosotros hacemos es evaluar e ir realizando las recomendaciones correspondientes para que se vayan haciendo los ajustes y reclasificaciones que sean necesarios, para que al final del periodo pues no lleguemos a esta discusión de que mira, mi opinión va a ser esta porque definitivamente a ustedes no les importó mi trabajo, ustedes hicieron lo que quisieron, ustedes no cumplieron con la normatividad, ustedes no ajustaron. Entonces, para no llegar a esta
discusión que de verdad es muy difícil para nosotros, la idea es que ustedes como revisores fiscales o auditores externos, pues vayan haciendo las recomendaciones en su tiempo, oportunamente, para que la administración vaya ajustando los estados financieros de acuerdo a lo que ustedes están emitiendo. Pero aquí, ¿qué es lo interesante y qué es lo que se rescata? Que nosotros tenemos, mire, tenemos cantidad de opiniones para nosotros decir, así se están desarrollando, la situación en un ente, en una organización, en una empresa. O sea, nosotros no tenemos justificación alguna para no dictaminar, para no dar una opinión, porque para eso nos están contratando. Al fin y al cabo, ustedes van a evaluar, ustedes van a examinar, ustedes van a constatar, pero es para que al final van a dar una conclusión. Y eso es lo que interesa, la conclusión que ustedes van a dar. Entonces, no hay excusa para no opinar. Ahí tienen las opciones. Ya ustedes, en su criterio, en su juicio profesional, pues mirarán cuál es la mejor opción y cuál es la mejor opinión que se ajuste sin poner en juicio su independencia mental, su ética profesional y, lógicamente, hacer el trabajo a conciencia, cerciorándose de que todas las operaciones están desarrolladas de acuerdo a lo establecido por la norma. Entonces, aquí lo interesante es que ustedes tienen donde escoger para poder dar esa opinión. Entonces, yo creo que ustedes en algún momento han alcanzado a ver una matriz que habla de cuándo se da la opinión con salvedad, cuándo no se da con salvedad, cuándo se da la abstención. O sea, básicamente es una matriz muy sencilla donde dice, por ejemplo, cuál ha sido el impacto material generalizado que ha tenido. Entonces, los estados financieros contienen incorrecciones materiales, pero no son material o no son generalizadas. Entonces, si yo me encuentro con una situación de esa, pues yo puedo dar una opinión con salvedad, porque hay incorrecciones materiales, pero no son generalizadas. Pero si hay limitaciones en el alcance por imposibilidad de obtener evidencia suficiente y adecuada, y hay un impacto material generalizado, pues ya yo voy a hacer una opinión, una abstención de opinión, ¿verdad? Porque tengo limitación en el alcance por imposibilidad de obtener evidencia suficiente y adecuada, y además el impacto es de manera general. Entonces, básicamente es comenzar a mirar qué es lo que encontramos nosotros y qué es lo que estamos concluyendo para dar la mejor opinión. O sea, la idea, como les digo, jóvenes, es que nosotros hagamos el trabajo en debida forma. Y créame que si usted va dando las recomendaciones correspondientes y la organización las va tomando, al final, ¿usted qué va a decir? Hombre, que la opinión es una opinión no modificada, es una opinión favorable, es una opinión limpia, es una opinión sin salvedad. ¿Por qué? Porque se ajustaron a lo que usted recomendó. Yo creo que usted tiene una función primordial, una función esencial dentro de la organización, y es que usted se está cerciorando de que las operaciones se deben en debida forma. Usted está cumpliendo con todas las funciones, pero esas funciones que usted está cumpliendo, usted está retroalimentando a toda la parte o a todo el gobierno corporativo para que se tomen las medidas. Y al final del periodo, pues se llega a un feliz término, que es tener un dictamen, una opinión sin modificación. Entonces, si nos toca hacerlo y entrar a opinar de otra manera, pues realmente nos toca, porque para eso nos están contratando. Entonces, miremos aquí, a ver si les puedo compartir. Permítanme un momento. Algunos ejemplos, permítanme.
¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla? Sí, profesor. Sí, profe. Bien, en este ejemplo que ustedes ven acá, ustedes observan, bueno, están los estados financieros y se van a encontrar con esta cartica que está por acá, que yo creo que también hemos hablado de ella, que es la certificación del representante legal y contador. Entonces, aquí básicamente lo que hace es el revisor fiscal o el auditor externo es solicitar esta certificación del representante legal y contador de la organización para que ellos aseveren ciertas situaciones, para que ellos certifiquen ciertas situaciones que pasan al interior de la organización y que ellos como responsables básicamente sean ellos en un momento determinado los que digan, mira, yo certifico que la organización cumple con esto, que todos sus activos están representados en esto, que todos sus pasivos son reales, que todo esto, que no se quede nada por fuera porque a la hora del té es responsabilidad de ellos. Y eso es lo que yo le entregué a mi revisor fiscal y eso fue lo que yo le entregué al auditor interno en caso de que hayan contratado a un auditor externo para que les revisara estos estados financieros. Entonces, básicamente, aquí como ustedes pueden mirar, ¿quiénes certifican? El representante legal dice claramente, el representante legal y el contador de la organización. Ellos que están haciendo, están certificando que estos estados financieros a 31 de diciembre de los periodos del periodo evaluado versus el comparativo, pues fueron tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de tercero, hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos. O sea, ellos se han tomado el trabajo de revisar y de mirar que todo esté contenido en esos estados financieros. Bien, entonces, antes de entregárselo al revisor fiscal, antes de entregárselo al auditor externo, ellos revisaron de que todo estuviera registrado en los libros oficiales. Entonces ellos comienzan a aseverar de que los activos y pasivos incluidos en los estados financieros a 31 de diciembre del 2019 existen y las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el año terminado en esa fecha. Que los hechos económicos ocurridos durante el año terminado el 31 de diciembre del 2019 han sido reconocidos por los importes apropiados en los estados financieros y, en fin, comienzan a aseverar, certificar situaciones, hechos que hacen parte de los estados financieros y que es importante ¿para quién? Para quien los va a evaluar. ¿De qué? De que, lógicamente, ellos, representante legal y contador, pues me certifiquen a mí que todo está de acuerdo a lo establecido por ley. Listo. Entonces ya eso me da a mí una tranquilidad de que lo que yo estoy revisando pues está contenido en lo que me entregaron oficialmente. Entonces, básicamente aquí comienza a quién va dirigido, los estados financieros, la opinión, en qué se basaron ellos para desarrollar la opinión, responsabilidad de la administración y de los responsables de la dirección del banco sobre los estados financieros, responsabilidad del revisor fiscal, y al final del informe o de la opinión debe estar firmado por el revisor fiscal, donde anote su tarjeta profesional, en este caso es designado por la firma PRAI, en qué fecha lo realizó y por lo general aquí falta colocar la dirección correspondiente del responsable de hacer la revisoría. Entonces, miren qué vamos a hacer, jóvenes. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dejar colgado. Les voy a dejar aquí colgado en Team unos ejemplos, varios ejemplos. ¿Qué vamos a hacer? En la próxima clase, que es el parcial, vamos a hacer el parcial. El parcial, básicamente ya les dije,
lo vamos a hacer en pareja y vamos a hacerlo con casos y de pronto complementando con un poquito de teoría, pero incluido en el caso, para no complicarnos tanto. Vamos a hacer el parcial, van a tener el tiempo suficiente para hacerlo. Pero en la siguiente clase vamos a comenzar a trabajar con estos informes y para eso necesito que si quieren trabajarlo por los canales que lo vienen trabajando, lo pueden hacer. Si no, armen sus grupos, que más o menos nos salen en grupos de 6, y vamos a ir investigando sobre los diferentes opiniones que desarrollamos en el grupo de Canal 1, por ejemplo. Va a traer ¿sí? Me repite, por favor, que se me fue la... Digo que, ¿cómo vamos a manejar este tema? Ustedes van a investigar de acuerdo a la teoría que desarrollamos hoy, a los conceptos que desarrollamos hoy, sobre la opinión no modificada y modificada que vamos a hacer. Vamos a tomar varios ejemplos. Entonces, vamos a tomar el sector salud, por ejemplo. Entonces, en el sector salud, ustedes van a buscar de esas 4 opiniones, por lo menos van a traer 2 ejemplos. Ya sea la opinión no modificada y de las otras 3 van a escoger una. ¿Bien? Y así sucesivamente lo vamos a ir haciendo por diferentes tipos de empresas. Entonces está el de salud, está el de educación, están las cooperativas, están las de transporte, están las entidades financieras, están las de servicios públicos. Entonces vamos a ir buscando 2 ejemplos, pero que quiero como enfatizar. O sea, ahorita no me traigan que todos me van a decir, ay, profesora, es que todos trajimos opinión no modificada y la opinión con salvedad, porque lógicamente son las más comunes. Lo que quiero es que ustedes revisen un poquito la literatura y en caso de que no tengan de pronto del sector salud, sino del sector educación, puedan adaptarlo a una opinión, por ejemplo, a una extensión de opinión, por decir algo. Entonces, vamos a trabajar, ya dije los 6 tipos diferentes de empresas que vamos a tomar. Vamos a tomar sector salud, vamos a tomar sector educación, vamos a tomar cooperativas, vamos a tomar transporte, vamos a tomar entidades financieras y vamos a tomar servicios públicos, por decir algo. Entonces, de esos 6 sectores vamos a traer 2 ejemplos de las 4 opiniones que desarrollamos. Bien, cuando digo ejemplos es que lo estructuren de acuerdo a los ejemplos que yo les voy a mandar o les voy a colgar aquí en Team. Bien, y lo ajusten a la normatividad vigente y a las normas internacionales de auditoría. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Al respecto de lo que les acabo de compartir. ¿Hay dudas con el trabajo que vamos a desarrollar como para que lo vayan investigando? Profesora, no sé si entendí mal bien. Vamos a escoger un tipo de empresa y aplicamos los ejemplos o vamos a hacer los ejemplos para todas las empresas, todos los grupos. Por ejemplo, Reiber, tu grupo va a tomar el sector salud, ¿verdad? Entonces, hay un caso muy sonado y que ustedes lo conocen, que fue el de Salucop. Salucop, en su momento, el revisor fiscal emitió una opinión. Pueden tomar ese ejemplo. Entonces, van a traer ejemplos de opiniones. De las 4 opiniones que desarrollamos hoy, van a tomar 2. Entonces, ya ustedes dirán, bueno, yo traje la opinión no modificada o favorable o limpia o sin salvedad. Y la otra mi otro ejemplo es la opinión con salvedad. El otro grupo va a decir, bueno, yo voy a hablar de la opinión que dio este contador público en el sector educación de estas 2 entidades. En la San Martín dio esta opinión, y trae el ejemplo. Bien, entonces ya ustedes
Si quieren, lo definimos aquí con los mismos canales y yo puedo decir el canal 1 toma salud, el canal 2 toma educación, el canal 3 toma cooperativas, el canal 4 toma entidades financieras, el canal 5 toma transporte, el canal 6 toma servicios públicos. Si quieren, lo hacen así, como se los acabo de decir, para que no repitan o para que no se confundan. Así, profe, sí. Digo yo, pues, no sé. ¿Les parece? Pero díganme algo porque me siento como hablando nada más con Reiber. Sí, sí. Bien, entonces canal 1 ya dijimos salud. Canal 2 toma educación. Canal 3 que tome cooperativas. Listo, Canal profe, gracias. ¿Perdón? Que gracias, profe, listo. Bueno, canal 4, entidades financieras. Canal 5 toma transporte. Y canal 6, servicios públicos. Y ya con eso, ya ustedes traen los ejemplos. Listo. Bien. El compañero Kemba iba a traer un tema, no sé si lo preparaste, Julián. Kemba está por acá. Profe, Julián está en el chat, es que no tiene micrófono. Anda. También dice que no tiene diapositiva. O sea, no tiene micrófono, no tiene diapositiva. Y entonces, ¿cómo va a exponer? No entendemos señales. Bueno, si consideras, lo dejamos para después para que o sea, no quede como que el tema como en el aire, porque realmente es importante. Si quieres, lo dejamos para después de parcial, no hay problema por eso, pero Sí. necesito que definas. Buenas noches, sí, profe. Lo que pasa es que usted sabe que la semana pasada me quedé sin teléfono y eso fue un poquito como que me descuadró el cronograma de la semana. Estaba un poquito perdido con el cuento de las actividades, porque usted sabe que todo se mensajea y se planifica por el WhatsApp. Entonces ya me estoy poniendo al tanto, ya tengo el tema listo. Lo que no logré hacer fue el tema de las diapositivas, porque también está adelantando unos trabajos de las otras clases y no sé si lo puedo hacer para ya después de parciales y que sea en la primera hora después de parcial. O sea, lo hacemos el próximo martes. Tú desarrollas el tema el martes y el miércoles hacemos el parcial, o sea, no se va a interferir con el parcial. Ah, bueno, listo, profe. ¿Ya? Entonces el próximo martes tú expones tu tema y el miércoles hacemos el parcial sin ningún problema. Listo, profesora, gracias. Ok. Bueno, niños, entonces dejemos por hoy hasta aquí y nos vemos con el favor de Dios el próximo martes. Hasta luego, profe, que tengo una... Bueno, jóvenes, cuídense mucho. Igualmente. Igualmente. ¿Acaso usted es tenebrosa con esa brisa? ¿Cómo? ¿Esa casa usted es tenebrosa con esa brisa? Sí, bastante. Aquí pega fuerte todo el tiempo es así, o sea, todo el tiempo yo creo que en el año no para la brisa, es impresionante. Acá también hubo un tiempo, pero ya paró, pero allá usted no para. Nada, y parece mentira, pero esa brisa a veces, bueno, a mí no me asusta porque ya yo tengo muchos años de vivir acá,
pero ya estoy acostumbrada, pero a veces hay personas que llegan y me dicen, pero tú cómo puedes vivir con esa brisa todo el tiempo, o sea, esa vaina parece un lobo, esa no sé qué, comienzan como que, y cuando duermen aquí, porque a veces llega familia que llega a visitar y como que no, estoy trasnochado, esa brisa no me dejó dormir, y yo como que, o sea, por lo menos de calor no se sufre porque todo el tiempo es la brisa buena. Sí. Jaime, ¿cómo están las cosas de COVID? ¿Ustedes están trabajando teletrabajo todavía? No, imagínense que ahora estamos con, eso me tiene estresado, con videoatención. Ajá. Entonces, toca esperar porque es que la DIAN no tuvo en cuenta la otra Colombia. ¿Cuál es la otra Colombia? Los que no tienen acceso a un internet, a una cámara. Entonces, por ejemplo, la gente que vive en las veredas, es imposible hacerles una asesoría porque ellos no se pueden conectar. Entonces, mucho de eso se pierde. Entonces, ese lineamiento yo creo que va a terminar en el fracaso en esta semana. Mucha gente no sabe todavía. Mira, aquí, claro, si nosotros todavía tenemos gente analfabeta, es decir, no sabe leer, no sabe escribir. O sea, imagínate ahora con todo el tema de la tecnología. Sí, exacto. Entonces hay muchas veces, por ejemplo, hasta nos restringen el tiempo, ¿no? Que en media hora tienen que hacer todo. Y en media hora a veces uno le está explicando, nada más explicándole, uno el ¿Cómo inicio, ingresar? orientándolo y todo se come por 20 minutos. Entonces, cuando no me mandan los documentos antes de lo que ellos quieren hacer, entonces yo me toca decirles, qué pena, el tiempo no les va a alcanzar, tengo que cancelar la cita porque ya en sala me está esperando otra cita. O sea, está muy pegada. Entonces, O sea, estamos peor que una EPS, Jaime. exactamente, así es. Entonces es muy, muy inhumano y ya nosotros manifestamos el inconformismo, de hecho por medio del sindicato lo manifestamos y es muy, muy, muy inhumano realmente, Sí, muy inhumano porque se quedan. Entonces el gobierno pretende formalizar mucho la parte de los empleos, pero no le permiten a las personas que, por ejemplo, que viven en veredas, que llegan a empresas, por ejemplo, como contratistas como Drummond o cualquier minería, no pueden tener el RUT, entonces se quedan sin trabajo porque no pueden tener el RUT. ¿Sí me explico? Entonces son temas muy complicados, muy complejos, que a veces entran en disparidad con la filosofía de la DIAN. Entonces, ahí nosotros con el sindicato metimos una solicitud para volverlo al alineamiento de antes, que era por medio de correo electrónico, y es hasta más manejable. Pero esto lo obliga a uno a estar aquí sentado. De hecho, la salud mental de uno también se ve afectada porque uno está aquí 100% en el computador, esperando a que se conecte. No puede uno, ya no puede ni cocinar, porque antes yo me iba, cocinaba y volvía y en la tarde terminaba de formalizar todo lo que me tocaba hacer, pero ya ahora no le da tiempo a uno de nada. No. La verdad es que esta situación está preocupante porque Sí, todos teníamos muchas esperanzas en el 2021, la verdad. Y si nosotros hoy hacemos un pare y analizamos, hoy, 14 de abril, estamos peor que el 2020. sí, claro. Anteriormente uno tenía la esperanza, bueno, listo, se van a retomar las cosas. De hecho, yo alcancé como a hacer alternancia en posgrados 2 fines de semana y ya, o sea, esa fue la felicidad. Me demoró 2 fines de semana la felicidad con la alternancia y ya después el gobierno nacional dijo se suspende la alternancia y por ende la universidad decidió también suspender la alternancia para los cursos o para las especializaciones que son prácticas. Claro. Y bueno, fue lo mejor, porque realmente si es por cuestión de que prevalezca la salud y la vida, pues es lo mejor. Pero es una situación que al final de todo termina uno mentalmente como diciendo, o por lo menos yo en el caso de que yo en estos momentos también soy estudiante, y yo digo, yo pagué por algo, pero realmente no es que la universidad no me quiera entregar las cosas como me las ofreció, sino que en estos momentos no se puede hacer otra cosa, pero me queda como la inconformidad que se ha podido ser mejor o que ha podido entregar un poco más. Y yo me imagino que así como yo tengo el rol de estudiante, pues así estarán 1000 de estudiantes en la misma situación. Claro, En la claro. misma situación de que de verdad ya esto es un tema de salud mental, o sea, ya esto es un tema